George Lindsay y Frances Bavier trabajaron juntos en el set de El Show de Andy Griffith, creando un programa que ha permanecido fresco en la mente de los espectadores mucho después de que saliera del aire. La química y el toque que cada uno aportó a su personaje ayudaron a solidificar su lugar en la industria, marcándolos como algunos de los mejores talentos de Hollywood en esa época. Sin embargo, detrás de todo, surgió una gran ruptura, dividiendo lo que habría sido una amistad asombrosa. En el set de uno de los derivados del programa, Bavier tomó una acción que rompió su relación con Lindsay de por vida. Esta actitud suya también se extendió por la industria, resultando en un desenlace muy inesperado para ella. Únete a nosotros mientras arrojamos más luz sobre este tema. Pero primero, echemos un vistazo a cómo comenzó todo para Lindsay. George Lindsay nació en Fairfield, Alabama, el 17 de diciembre de 1928, y creció en el pequeño pueblo de Jasper, Alabama. Sus padres eran George Ross Lindsay y Alice Smith, y creció en un hogar modesto durante la Gran Depresión, donde el humor parecía una salida fácil para la mayoría de las situaciones. Este humor se convirtió en parte de su personalidad, y finalmente creció como una de esas cosas muy pequeñas que lo harían grande. Definirían su carrera y lo convertirían en un ícono en el mundo del entretenimiento. El joven Lindsay era una bola de energía, curioso, y contaba historias que entretenían a amigos y miembros de la familia. A pesar de su espíritu libre, Lindsay tuvo problemas con los estudios ya que era disléxico, en una época en que incluso el término no era popular, y la condición no estaba diagnosticada. A pesar de esto, Lindsay se aseguraría de encontrar una forma de adaptarse y encontrar maneras de tener éxito en los estudios. Habiendo enfrentado el arduo trabajo asociado con ello, logró graduarse de Walker County High School, donde fue considerado un atleta destacado, sobresaliendo particularmente en el fútbol americano, el deporte que era una parte sustancial de su identidad. Después de la escuela secundaria, Lindsay asistió al Florence State Teachers College, ahora llamado Universidad del Norte de Alabama. En este punto estaba claro que actuar no estaba en sus planes originales, pero más tarde encontraría una manera de entrar en su vida, convirtiéndose en una decisión que cambiaría su vida. Mientras estaba en Florence State Teachers College, continuó con el fútbol y también estudió una licenciatura en biología y educación física. En ese momento, tenía la ambición de convertirse en profesor y entrenador de fútbol, ya que amaba el deporte y estaba dispuesto a transmitir su conocimiento a los jóvenes. Después de que Lindsay terminó la universidad, enseñó brevemente en una escuela secundaria en Huntsville, Alabama, y también fue entrenador de fútbol americano allí. Aunque disfrutaba enseñando a las mentes jóvenes y desarrollando las habilidades atléticas de los estudiantes, todavía sentía que faltaba algo, un impulso creativo que quería más liberación. La vida de George Lindsay tomó un giro dramático al decidir hacer algo diferente de lo que todos a su alrededor esperaban de él, y fue entonces cuando decidió probar suerte en la actuación. Esta no fue una decisión fácil para él, ya que tuvo que dejar la seguridad de un empleo por las incertidumbres de las artes escénicas. No obstante, el amor de Lindsay por contar historias y su talento natural para la comedia le dieron el valor para dar este salto de fe. Como un movimiento para afinar su talento, se inscribió en el prestigioso American Theater Wing en la ciudad de Nueva York, un terreno de entrenamiento para muchos actores aspirantes. Lindsay se lanzó al teatro trabajando arduamente para perfeccionar su arte y dedicando su tiempo a estudiar la voz, el movimiento y las técnicas dramáticas. Durante ese periodo comprendió lo maravilloso que era interpretar papeles de personaje y expresarse emocionalmente con el público. Lindsay comenzó su carrera actoral cuando comenzó a conseguir trabajos para producciones de teatro regional, junto con otras pequeñas apariciones en televisión. En ese momento nunca tenía idea de la dirección que tomaría su carrera más tarde. Como muchos actores jóvenes que comienzan, le resultaba difícil asegurar un empleo estable. Sin embargo, su persistencia y encanto innegable pronto le brindaron oportunidades en el teatro en vivo, donde actuó en numerosas producciones, cada una mostrando una faceta diferente de su talento actoral. Fueron estas primeras presentaciones en el escenario las que lo ayudaron a crecer en confianza y a desarrollar el sentido del humor que se volvería sinónimo de él. A finales de la década de 1950 y principios de los 60, Lindsay comenzó a aparecer en varios programas de televisión, a menudo como invitado en series como The Twilight Zone y Alfred Hitchcock Presents. Estos papeles, aunque pequeños, le ayudaron a ganar experiencia valiosa y exposición en el competitivo mundo de Hollywood. No obstante, el gran avance de Lindsay llegó cuando audicionó para un papel en The Andy Griffith Show,
una serie de televisión ambientada en el pequeño pueblo ficticio de Mayberry, que se había convertido en un querido pilar de la televisión estadounidense. Lindsay fue elegido para interpretar a Goober Pyle, el simpático y algo tonto primo de Gomer Pyle, interpretado por Jim Nabors. Lo que se suponía iba a ser un personaje menor interpretando a Goober, se ganó el cariño del público debido al genio cómico de Lindsay y a su actuación tan adorable. Trajo consigo una combinación perfecta de calidez y humor, que capturó el encanto de un pequeño pueblo con su frase «Goober dice hola». Imitaciones perfectas de personajes como Cary Grant. Dicho esto, el amor del público catapultó a Goober a una serie entera de apariciones regulares en el programa, dejando huella en el núcleo del espectáculo al final. Lindsay terminó convirtiéndose en uno de los miembros más queridos del elenco de The Andy Griffith Show, porque se conectó naturalmente con la esencia de Goober, y era bastante el auténtico chico sureño, relacionado con los temas de comunidad y simplicidad. Su química con el resto del elenco, incluyendo a Andy Griffith, Don Knotts y Frances Bavier, simplemente selló el trato. No solo hizo que la interpretación de Lindsay como Goober lo hiciera querido entre sus audiencias, pero también manifestó su habilidad para la comedia física y la improvisación, un factor que lo hizo popular durante una época en la que la televisión estaba dominada por las comedias de situación. Aunque The Andy Griffith Show fue de hecho el programa que catapultó a George Lindsay a la fama, representó en muchos aspectos la culminación de un arduo trabajo, determinación y disposición a tomar riesgos. Desde sus humildes comienzos en Alabama hasta dar el salto de la enseñanza a la actuación, el camino al éxito de Lindsay estaría definido por su resiliencia y convicción firme en sí mismo. Aunque comenzó obteniendo pequeños papeles, sus primeros roles actuarían como bloques de construcción para una carrera que brindaría placer a millones, y lo establecería como uno de los rostros más queridos en la historia de la televisión estadounidense. Durante su tiempo en el programa, tuvo la oportunidad de conocer a otros actores increíbles, quienes ayudaron a dar forma a su viaje. Sin embargo, tuvo algunas relaciones tensas con algunos. Cuando George Lindsay conoció a Frances Bavier, quien interpretaría a la icónica Tía B en el programa de Andy Griffith, y más tarde en Mayberry RFD, el encuentro mostró la promesa de dos actores de gran talento reuniéndose. Con formación clásica y experiencia en Broadway, Bavier aportó una profundidad y elegancia a sus interpretaciones que parecía llegar al corazón de su público. Lindsay, por otro lado, era alegre y jovial, utilizando mucho de su talento natural para la comedia y su encanto sureño. Sus primeras interacciones fueron profesionales en el set, y Lindsay admiraba la devoción de Bavier por su oficio. Sin embargo, con el tiempo, las personalidades y estilos de trabajo comenzaron a chocar, y la tensión empezó a aumentar detrás de las cámaras. Frances Bavier creó el icónico personaje de la Tía B, quien era básicamente la ama de casa definitiva, que añadía calidez y estabilidad a la familia Taylor en Mayberry. El personaje mostró mucha bondad, hospitalidad y un sentido de guía moral, por lo cual se volvió muy maternal hacia Andy y Opie, así como hacia toda la comunidad. Sus seguidores la amaban porque era una cuidadora y el corazón de Mayberry. La popularidad de la Tía B se debía a lo identificable que era, ya que era un pilar de la vida doméstica en el pueblo más simple y sano. Sus espectadores también admiran su compromiso con los valores familiares y el apoyo inquebrantable que brinda a cada persona a su alrededor. Sin embargo, fuera de la pantalla, Frances Bavier contrasta mucho en personalidad con la Tía B, siendo conocida por ser reservada, incluso llegando a ser un poco irritable a veces. Bavier prefería que la dejaran sola, y la mayoría de las veces, sus interacciones con su elenco eran bastante gravosas. Ella nunca mostró nada más que profesionalismo cuando estaba en el set, pero fuera de cámara su actitud hacia algunos de los miembros del equipo, especialmente su desagrado por la informalidad de George Lindsay, que a menudo lo hacía bromear en los sets, comenzó a cambiar y crear un ambiente de trabajo difícil. Esto fue un contraste impactante con la personalidad en pantalla, a la que muchos de sus colegas se habían acostumbrado, esperando el calor de la Tía B en la vida real. La relación entre Lindsay y Bavier se volvió particularmente tensa durante su tiempo trabajando juntos en Mayberry RFD, la serie derivada que siguió a The Andy Griffith Show. Mientras la interpretación de Lindsay de Goober Pyle continuaba encantando al público con sus travesuras cómicas y su personalidad adorable, sus interacciones fuera de la pantalla con Bavier se volvieron cada vez más conflictivas. Como se mencionó en las memorias de Lindsay, un incidente en particular exacerbó la fricción entre los dos actores. Lindsay recordó un día cuando, exasperada por lo que percibía como su comportamiento disruptivo, Bavier lo golpeó con un paraguas en el set. Todo sucedió tan rápido que sorprendió al resto del elenco. En ese momento,
Lindsay se sintió tan irrespetado y humillado que todavía lo tenía grabado en su memoria muchos años después. La estricta Bavier probablemente vio la acción como su manera de establecer límites, pero para Lindsay esta era una línea que ella nunca debería haber cruzado, y formó la base de su ruptura. El encuentro generó mala sangre entre ellos, y su relación laboral nunca se recuperó del todo. Más tarde, Lindsay recordaría el conflicto en sus memorias y admitiría con franqueza las dificultades de trabajar con Bavier. Más que eso, dijo que respetaba su talento y el arduo trabajo que estaba realizando, pero debido a que ella se mantenía reservada y a su temperamento explosivo, acercarse a ella era bastante imposible, y que el incidente del paraguas era solo un ejemplo de cómo era su relación, destacando una diferencia en personalidad y actitud hacia el trabajo. Esto se ve exacerbado por el humor y la personalidad ligera de Lindsay, que chocan con la personalidad seria y más reservada de Bavier a lo largo de la serie. A pesar de estos conflictos personales, ambos actores eran profesionales, por lo que sus interacciones en pantalla eran fluidas. Los espectadores nunca supieron sobre el distanciamiento, ya que la tía Bee de Bavier continuaba siendo la paciente y comprensiva, mientras que Goober de Lindsay aportaba comedia y ligereza a las escenas. Esta dinámica que tenían sus personajes era una que se mantenía dulce y reflejaba la comunidad unida que era Mayberry, incluso si en realidad era considerablemente más complicada. Independientemente de cualquier problema, el legado de Frances Bavier como la tía Bee sigue siendo uno de los aspectos más apreciados del show de Andy Griffith. Le dio tanta profundidad y realidad al papel que se convirtió en una de las figuras queridas en la historia de la televisión estadounidense. Sus admiradores le escribían cartas elogiando su interpretación, y más a menudo que no, estaban impresionados con la constante amabilidad y rectitud moral del personaje. En esto, la tía Bee representaba muchos de los valores apreciados más allá de los límites del programa. Por supuesto, fue bastante diferente para las personas que tenían que trabajar con ella, y Bavier tuvo muchos días difíciles que involucraban a las personas con las que trabajaba. Simplemente, era difícil para ella encajar con todos. Sin duda, la tensión entre la estrella y Lindsay resultó ser un ejemplo vívido de cómo la coexistencia profesional con relaciones personales sobrevivientes o fallidas ocurre en el mundo del entretenimiento. Esta complejidad está bien retratada en las sinceras memorias de Lindsay sobre cómo funciona la industria del entretenimiento, con las dinámicas humanas dando forma al resultado. Estaba igualmente asombrado por el talento de Bavier y frustrado con sus enfrentamientos, pintando así un cuadro de una relación tan multifacética como los personajes que interpretaron. Sin embargo, la eventual fricción entre Lindsay y Bavier de ninguna manera disminuyó su valor para los programas The Andy Griffith Show y Mayberry RFD. Si acaso, sirve para recordarnos los dolores de cabeza y las victorias que acompañan al proceso de juntar historias y personajes queridos. Frances Bavier era conocida por ser completamente profesional en los sets de The Andy Griffith Show. Sin embargo, surgieron muchas quejas sobre lo tensa y extremadamente difícil que era la personalidad de Frances Bavier. Mientras tía Bee traía calidez y corazón a Mayberry, Bavier tenía altos estándares, y algunas personas la describían a veces como distante. Otros también señalan que, aunque Bavier nunca fue mala, no hacía nada para mostrarse cálida o incluso amable detrás de la cámara, tensa y exigente de gravedad a su alrededor. A menudo simplemente no se integraba con los matices más ligeros y jocosos que predominaban en la mayoría del set. El mismo Ron Howard, que interpretó al joven Opie Taylor, expresaría años después que Bavier le intimidaba. Aunque era demasiado joven para comprender la plena profundidad de las relaciones adultas, recordaba que a menudo ella parecía distante e incluso antisocial. El propio Andy Griffith, la estrella titular del programa, mencionó en entrevistas que aunque admiraba su habilidad, nunca fueron más que colegas cordiales. Griffith dijo que a veces la encontraba distante, como si llevara el peso de la gravedad en contraste con la ligereza que él y otros intentaban crear en el set. Incluso Don Knotts, el actor conocido por su humor y quien había interpretado al bufón Barney Fife, habló sobre lo difícil que era desarrollar una buena relación con Bavier. Mientras que los miembros del reparto generalmente compartían una buena relación entre ellos fuera del trabajo, Bavier era más limitada y formal en su interacción. Ella prefería estar sola a socializar con sus compañeros de reparto, y esto la hacía parecer distante. Esto se agravaba por su tendencia a corregir a los demás o expresar su desagrado cuando sentía que el tono del programa se desviaba demasiado hacia la comedia, ya que creía que debía mantener un equilibrio saludable.
A medida que pasaba el tiempo, Bavier comenzó a darse cuenta de cómo su comportamiento estaba afectando sus relaciones en el set. La creciente retroalimentación sobre su frialdad y rigidez la llevó a considerar profundamente su papel en la creación de ambientes poco amigables en los rodajes. Según todos los relatos posteriores, eventualmente reconocería ante sí misma y otros que su naturaleza estricta era producto de inseguridades personales y un perfeccionismo arraigado. Esta toma de conciencia marcó un punto de inflexión en su vida, ya que comenzó a buscar ayuda para aprender a controlar mejor sus emociones. Eventualmente, sus luchas culminaron en su salida del muy popular spin-off titulado Mayberry RFD. Aunque el personaje de la tía B seguía siendo muy atractivo, Bavier citó el agotamiento emocional y la incapacidad de mantener las relaciones en el set como elementos clave en su decisión de alejarse. Reconoció que parte de la fricción provenía de sus rasgos de personalidad. Por lo tanto, ella sintió que dejar el programa le daría paz y un sentido de equilibrio que nunca disfrutó en su carrera. Finalmente, cuando Bavier dejó la televisión, se retiró a una vida aislada. Se estableció en una casa tranquila en Silver City, Carolina del Norte, lejos de Hollywood. Por alguna razón quería estar lejos de la industria del entretenimiento. Ella valoraba su aislamiento y quería reparar todos esos años de angustia mental. Más tarde en su vida, Bavier daría entrevistas en las que decía que buscó ayuda profesional para comprenderse a sí misma y entender mejor lo que estaba haciendo a aquellos que cruzaban su camino. A través de la terapia, ella aprendió mucho sobre la ansiedad y el perfeccionismo que moldeaban sus interacciones con las personas. Aunque intentaba luchar contra sus problemas, en su retiro, Bavier seguía siendo en gran parte elusiva, donde sus antiguos coprotagonistas se reunirían periódicamente para eventos o celebraciones nostálgicas del legado del programa. Bavier rara vez participaba. Esto también se expresaba en su renuencia a involucrarse con el público, incluyendo al elenco de The Andy Griffith Show, la mayoría de los cuales no había visto ni hablado durante muchos años. El aislamiento que le daba paz también albergaba arrepentimientos por no haber podido conectarse con las personas que formaron su círculo profesional. A medida que pasaba el tiempo, la ausencia de Frances Bavier en la pantalla la convirtió en una figura enigmática entre sus propios fanáticos. Aunque muchos la recordaban con cariño como la tía B, pocos sabían de las batallas personales que había enfrentado o sus razones para retirarse de Hollywood. La decisión de mantenerse alejada de las reuniones y apariciones en los medios contrastaba fuertemente con sus coprotagonistas, quienes lo abrazaron todo cuando se trató de la continua popularidad de la serie. En los últimos años de su vida, hasta su muerte en 1989, Bavier vivió tranquilamente en su casa en Carolina del Norte, saliendo raramente o mezclándose con la gente. Se decía que sus días estaban llenos de soledad, y se decía que llevaba una vida sencilla, contenta con la jardinería y la lectura. Las personas que la conocieron entonces decían que era muy reservada, pero parecía contenta consigo misma. Aunque no estaba completamente fuera del mundo, sus interacciones eran limitadas, reflejando una vida que se había alejado del foco de atención. La muerte de Bavier marcó el final de una era para los fans de The Andy Griffith Show, ya que la tía B fue recordada como uno de los personajes más queridos de la televisión. Historia. A pesar de sus luchas personales y los conflictos que experimentó con sus compañeros de reparto, una cosa no se puede negar, que es el hecho de que Bavier dio mucho al programa. Su talento para añadir profundidad y autenticidad al personaje de la tía B la colocó en los corazones de los espectadores, incluso cuando los desafíos de la vida real añadieron capas de complejidad a su legado. En retrospectiva, la vida de Frances Bavier es una que recuerda a las personas las demandas y sacrificios del entretenimiento. Mundo. No tan cálida y abierta como su personaje en pantalla, sin embargo, hizo su mejor esfuerzo para dejar una marca permanente en la historia de la televisión. Sus triunfos y desafíos a lo largo del camino resultan ser una prueba de la experiencia humana de muchas maneras diferentes. George Lindsay continuó involucrado con The Andy Griffith Show y todas sus diversas secuelas, solidificando su posición dentro del mundo de Mayberry mientras el paisaje de la televisión cambiaba a su alrededor. Lindsay continuó interpretando al adorable y algo torpe Goober Pyle en una serie derivada posterior llamada Mayberry RFD. El personaje de Lindsay era un pilar de la serie, proporcionando a menudo alivio cómico con su torpeza y su característica vestimenta de trabajador. Capturó los corazones del público como Goober y se quedó con la serie hasta su cancelación en 1971. La transición de Mayberry de una serie a otra no afectó mucho la devoción de Lindsay por el papel de Goober. Él fue el primer nombre asociado con Goober porque aportó al personaje un aire de realismo y encanto que al público le encantaba. Esto se extendió más allá de las apariciones con guión.
ya que Lindsay solía asistir a eventos públicos y funciones benéficas en personaje, un testimonio de su comprensión del lugar del programa dentro de la cultura popular. Apreciaba el hecho de que Goober pudiera llegar y entretener a tanta gente a través del cálido humor del personaje, que atraía a generaciones. Cuando Mayberry RFD terminó, la tarea que enfrentaba Lindsay era aprovechar la popularidad de Goober con éxitos continuos en televisión y cine. Aprovechó la popularidad para obtener más oportunidades de actuación. También apareció en muchas series de televisión, siendo muchas de ellas apariciones como invitado en series como Love, American Style y The Wonderful World of Disney. Esto le permitió ser parte de muchos géneros y personajes, y mostró su versatilidad como intérprete mientras aún podía ofrecer el sentido del humor por el que era conocido. Lindsay continuó actuando mucho después del programa. Más notablemente, uno de sus proyectos incluyó trabajo de doblaje en Los Aristogatos de Disney de 1970. Fue la voz de Lafayette, un perro sabueso torpe y encantador. Su voz distintiva y su entrega cómica hicieron que el personaje Lafayette inolvidable, y reforzó la asociación de Lindsay con entretenimiento saludable y familiar. Hizo más proyectos con Disney, incluyendo las películas animadas Robin Hood en 1973 y The Rescuers en 1977, dando voz a personajes que añadieron tanto humor como corazón a esas historias. Estos roles permitieron a Lindsay llegar a un público más joven para asegurar su atractivo entre diferentes grupos de edad. A pesar del éxito que disfrutó, hay un hecho impactante sobre la carrera de Lindsay. Muchos han cuestionado la razón por la que rechazó un papel en Star Trek. No fue hasta muchos años después que muchos descubrirían que Lindsay había sido considerado para el papel de Spock, el ahora icónico oficial científico vulcano en esa innovadora serie de ciencia ficción. Lindsay rechazó la oferta en un movimiento definitorio para su carrera y para Leonard Nimoy, quien asumió el papel de Spock. Sin embargo, la mera idea de Lindsay en este papel tan cerebral y estoico ofrece una mirada fascinante a otra realidad. Con Lindsay aportando su talento cómico, habría dado a Spock una textura muy diferente. Lindsay como Spock habría hecho una gran diferencia en la franquicia de Star Trek y en su carrera. Este papel habría catapultado a Lindsay a un género de películas y televisión muy alejado del humor mundano de Mayberry. La ciencia ficción, con todos los motivos cerebrales y escenarios avanzados, sería un territorio bastante nuevo para él. Si Lindsay se hubiera unido al programa con su humor, tal vez interpretar al señor Spock habría mostrado un ángulo completamente nuevo de sus habilidades y ampliado su destreza como actor. Pudo haber aprovechado la oportunidad, pero se mantuvo en su camino, firme en los roles que se adaptaban a su fuerza cómica, aunque eso significara dejar pasar el alcance global de Star Trek en el proceso. Desde su exitoso trabajo en The Andy Griffith Show y su derivado, Lindsay ha continuado con un encanto descarado en su trabajo. Se convirtió en una figura común, en una variedad de programas como Hee Haw, y consolidó su reputación como un actor talentoso. Hee Haw fue un ajuste natural para Lindsay, cuyo humor y entorno encajaban también con las sensibilidades cómicas que había perfeccionado como Goober. Apariciones como esas lo mantuvieron en el ojo público, asegurando su relevancia continua dentro de una industria del entretenimiento en constante evolución. Fuera de su actuación, Lindsay utilizó su plataforma de celebridad para ayudar en trabajos filantrópicos, especialmente aquellos en beneficio de los niños. Estaba profundamente involucrado con las Olimpiadas Especiales, que eran muy importantes para él. El compromiso de Lindsay con la retribución fue una característica definitoria de sus últimos años, mostrando que realmente quería usar su plataforma para, su festival anual de cine George Lindsay Una, que organizaba en la Universidad del Norte de Alabama, permitía a los cineastas emergentes mostrar su arte, reflejando aún más su dedicación a fomentar la creatividad y la participación comunitaria. A medida que avanzaba la carrera de Lindsay, volvería a interpretar al personaje de Goober en especiales de reunión y apariciones como invitado. Estas oportunidades le permitieron reconectar con los fanáticos de The Andy Griffith Show, celebrando el legado de Mayberry mientras reflexionaba sobre el atractivo duradero de los personajes. La disposición de Lindsay para volver a interpretar a Goober subrayaba su aprecio por el papel que había definido su carrera, incluso mientras buscaba explorar nuevos caminos creativos. Las decisiones profesionales de Lindsay y los caminos que eligió no tomar realmente sirven como ejemplo de un hombre en contacto con sus habilidades y lo que importaba. Notablemente, la elección respecto a Star Trek siempre resultará intrigante, pero marcó su convicción personal respecto a sus habilidades.
Asumió roles que coincidían con sus instintos cómicos y su crianza rural, creando un cuerpo de trabajo que resonaba con el público a un nivel personal. Ese ingenio y corazón en el núcleo de su trabajo lo hicieron muy querido en los circuitos de entretenimiento estadounidense. Si bien Goober Pyle probablemente seguirá siendo el personaje más importante de Lindsay, los esfuerzos de Lindsay en películas, series y trabajo social presentaron un talento integral y un espíritu aún más amable. Ya sea entreteniendo a una audiencia con su humor o apoyando causas cercanas a su corazón, Lindsay ha dejado una huella en este mundo que continúa siendo celebrada tanto por fanáticos como por colegas, marcada por una carrera esculpida tanto por las oportunidades aprovechadas como por los caminos no tomados. Su historia ha estado arraigada en la autenticidad y es un monumento al poder de una buena risa. Fuera de las agendas ocupadas y su carrera, Lindsay amaba a su familia y mantenía relaciones cercanas con ellos, y fueron quienes estuvieron a su lado durante su vida. Lindsay permaneció rodeado de su familia hasta el día en que murió en 2012. Lindsay se casó con Joy Ann Herbert. Tuvo 2 hijos, George Lindsay Jr. y Camden Joe Lindsay Gardner. Aunque su matrimonio con Joy Ann terminó en divorcio, los hijos de Lindsay fueron una parte importante de su vida, y siempre mantuvo una relación cercana con ellos. Estaba muy unido a su familia y hablaba del amor y la estabilidad que le brindaban en medio de una exigente carrera en el mundo del espectáculo. Además de su familia inmediata, Lindsay apreciaba amistades de toda la vida, muchas de las cuales resultaron de The Andy Griffith Show. Relaciones como estas le habían dado a Lindsay continuidad y consuelo, especialmente en los últimos años. Sus colegas y fanáticos a menudo lo describían como cálido y accesible, rasgos que se extendían a la forma en que trataba a su familia y amigos cercanos. El espíritu compasivo de Lindsay también se manifestó en su filantropía. De hecho, como un firme defensor de las Olimpiadas Especiales, Lindsay estaba muy involucrado en la organización, dedicando mucho de su tiempo y recursos para apoyarla. Sentía que se debía dar más a las personas con discapacidades intelectuales, y hizo un muy buen trabajo al respecto. Lindsay recaudaba fondos, pero también participaba activamente en eventos, llevando humor y calidez a los participantes y sus familias. La otra causa más significativa que defendió Lindsay fue la educación, principalmente a través de la Universidad del Norte de Alabama, su alma mater. Su George Lindsay Una Film Festival ha proporcionado un gran foro para cineastas emergentes, dando a muchos talentos jóvenes la oportunidad de que su trabajo sea reconocido. Esto sería indicativo de la noción que Lindsay tenía respecto a cuánto cambio podría lograrse mediante una narrativa adecuada y al transformar esas historias en formas de inspirar creatividad en toda una generación. A lo largo de su vida, George Lindsay demostró dedicación al devolver a la familia, amigos y causas benéficas. Su legado es de bondad, humor y generosidad, ya que su impacto va mucho más allá de los roles en pantalla para tocar muchas vidas de maneras significativas. Esto nos lleva al final del video, y estás invitado a ver las futuras cargas. Nos veremos en el próximo.